Nunca me han gustado las historias de miedo. Bueno, miento. Me gustan cuando se las cuento a la Chilindrina para que se duerma temprano, pero no cuando me toca vivirlas. Y lo que me pasó hace unos meses no fue un simple susto. Fue algo que me cambió, que me quitó la paz. Yo sé que a veces en la vecindad pasan cosas raras. No hay que ser brujo para notarlo. A veces escuchas pasos en la azotea cuando no hay nadie, o ves sombras que cruzan el patio y desaparecen detrás de las paredes. Pero uno se acostumbra. Lo que no me esperaba, era que todo empezara con el chavo. Esa semana había sido tranquila. Nadie había peleado, doña Florinda solo me había golpeado 2 veces, y por culpa de Kiko, como siempre. Y el señor Barriga no había venido a cobrar la renta. El ambiente era casi pacífico. El chavo, como siempre, andaba de aquí para allá, metiéndose en mi casa, pidiendo comida, escondiéndose en su barril. Nada fuera de lo normal, salvo una cosa. Estaba raro. No jugaba tanto con Kiko, no se reía igual. Pasaba más tiempo mirando fijamente al suelo o a los pájaros que se posaban en el cable de luz. Como si estuviera calculando algo. El primer detalle extraño lo noté una tarde, cuando salí al patio para lavar un pantalón. El chavo estaba agachado, con las manos dentro de su barril, como si buscara algo. Pero lo raro era el sonido, un chasquido húmedo, como cuando uno mastica con la boca abierta. Me acerqué y él, al notar mi sombra, se enderezó rápido. Tenía las manos cubiertas de algo oscuro. ¿Qué es eso, chavo? Pregunté. Chocolate, respondió, pero no olía a chocolate. Olía a hierro. No le di más vueltas, pero esa noche, ese olor seguía en mi nariz. La madrugada siguiente me despertó un ruido. Un plop plop pegajoso, mezclado con un sonido como de algo desgarrándose. Me quedé quieto unos segundos, pensando que era un mal sueño. Pero seguía. Abrí la puerta y me golpeó un olor fuerte. Metálico, penetrante. No era basura ni humedad, era sangre. El patio estaba medio iluminado por el farol roto que siempre parpadea. Y ahí estaba él. El chavo, sentado en el centro, con algo sobre las piernas. Su cabeza se movía despacio, hundida en eso que sostenía. Di un paso, tratando de ver mejor, y el farol parpadeó justo en ese momento. Entonces lo vi. Era un perro. Uno que yo había visto rondar la vecindad días antes, un mestizo flaco con manchas. Estaba muerto, con el costado abierto, las costillas expuestas. La sangre se extendía en un charco oscuro que brillaba con la poca luz. El chavo metía la cara en la herida, arrancando tiras de carne con los dientes. El sonido de la succión y la masticación me revolvió el estómago. Sentí frío en la nuca. Chavo, dije en voz baja. Él se detuvo. Giró la cabeza hacia mí con lentitud, y ahí fue cuando todo cambió. No tenía ojos. En su lugar había 2 huecos negros, como túneles sin fondo, y de ellos parecía salir un vapor oscuro que se deshacía en el aire. Su boca estaba manchada de sangre y, al sonreír, vi que tenía demasiados dientes. Pequeños, afilados, como agujas. ¿Quieres? Me dijo con una voz que no era suya. Grave. Lejana. Di un paso atrás, pero tropecé con una maceta. El golpe lo hizo levantarse, no caminó. Se arrastró, apoyando manos y pies, con movimientos secos, como un insecto. Las articulaciones crujían. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y apoyé todo mi peso. Lo escuché raspar la madera, como si tuviera uñas largas. Tú también, vas a comer, susurró. No sé cuánto tiempo pasó hasta que todo quedó en silencio. Cuando salió el sol, el patio estaba limpio. El perro no estaba. El chavo jugaba con una pelota, como si nada. Me miró y parpadeó, tenía ojos otra vez. Pero yo sé lo que vi. Y esa fue apenas la primera noche. Después de aquella noche, pensé que quizá había sido un sueño. Que mi cansancio y mi hambre me habían jugado una mala pasada. Pero por más que intentaba convencerme, no podía olvidar esa voz, esos dientes, y el olor metálico que parecía haberse quedado pegado en mis fosas nasales. Los días pasaron, y el chavo seguía comportándose extraño. Ya casi no hablaba con nadie, ni siquiera con Kiko.
Pasaba largas horas sentado en su barril, mirando al suelo. Y cuando creía que nadie lo veía, salía y desaparecía por los pasillos oscuros de la vecindad. Una tarde, mientras remendaba una camisa, escuché a la Chilindrina entrar corriendo. Estaba pálida y con los ojos abiertos como platos. «¡Papá!», gritó. El chavo estaba en la azotea, comiéndose un pájaro. Me levanté de inmediato, pero cuando subimos, no había rastro de nada, salvo unas plumas ensangrentadas que se movían con el viento. Esa misma noche, el sonido volvió. Yo ya lo reconocía. Ese chasquido húmedo, constante, como si la carne fuera arrancada con paciencia. Abrí la puerta apenas una rendija y vi una sombra moverse rápido por el patio. Era baja, delgada, y caminaba como si los huesos le pesaran. No dormí. Me quedé sentado en la cama, con una vieja navaja en la mano, esperando escuchar cualquier ruido. Pero lo que vino no fue un ruido. Fue un susurro. «Ramón», dijo la voz. Me levanté de golpe. Venía de la ventana. Me acerqué con cuidado, y lo vi ahí, parado, mirándome desde el patio. Sus ojos brillaban como los de un gato, reflejando la poca luz. Sonrió, mostrando esa hilera de dientes afilados. Luego, muy despacio, levantó la mano y me señaló, antes de perderse en la oscuridad. Los vecinos empezaron a notar cosas. Don Barriga se quejaba de que cada vez que venía a cobrar la renta, encontraba marcas de garras en las paredes. Doña Florinda juraba que escuchaba pasos corriendo en el techo por las madrugadas. Incluso doña Clotilde me confesó algo una mañana, mientras barría frente a su casa. Anoche, me dijo, escuché al chavo llamándome. Pero cuando abrí la puerta, no era él. Era algo, más alto, más delgado, y sus ojos, no sé cómo explicarlo. Su voz temblaba, y yo sentí un escalofrío. Esa noche decidí seguirlo. Esperé a que todos se metieran a sus casas y apagué la luz, mirando por la ventana. No tardó en salir. Caminaba encorvado, como si le pesara la cabeza. Llevaba algo entre las manos, envuelto en un trapo sucio. Lo seguí en silencio por el pasillo trasero de la vecindad, ese que da a la calle. El aire estaba helado, y cuanto más nos alejábamos, más fuerte era el olor a sangre. Llegamos a un terreno baldío detrás de un taller mecánico. La luz de un poste iluminaba débilmente el lugar. Vi cuando se arrodilló, dejó el trapo en el suelo y lo abrió. Dentro había, un brazo. Un brazo humano, pálido, con las uñas negras y la carne mordida. El chavo lo tomó y empezó a masticarlo como si fuera un trozo de pan duro. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Di un paso atrás, pero pisé una lata que hizo un ruido metálico. Él se detuvo. Giró la cabeza, y otra vez vi esos ojos vacíos, esos dientes interminables. Pero esta vez no habló, esta vez corrió hacia mí. Yo corrí también, más rápido de lo que me creía capaz, sintiendo sus pasos detrás, su respiración casi en mi nuca. Alcancé la puerta de la vecindad y la cerré de golpe, escuchando cómo chocaba contra la madera. Tarde o temprano, susurró desde el otro lado, vas a tener hambre como yo. No sé cómo, pero al amanecer él ya estaba otra vez jugando en el patio. Nadie creería lo que vi. Pero sé que si esto seguía, pronto no solo serían animales o brazos. Después de esa noche en el terreno baldío, ya no pude mirar al chavo igual. Aunque de día parecía el mismo mocoso de siempre, sabía que detrás de esa cara flaca y esa voz infantil había algo, algo que no era humano. Me volví más desconfiado. Cada vez que lo veía acercarse a la Chilindrina, encontraba la manera de apartarlo. Ella no entendía, me decía que exageraba. Pero si es mi amigo, papá. Repetía. Yo solo le respondía que no quería volver a encontrarla como aquel perro, o peor, como ese brazo. El primer vecino en desaparecer fue don Felipe, el de la tienda de la esquina. Una noche, simplemente no volvió a cerrar el local. Los clientes lo esperaron al día siguiente, pero no apareció. Algunos decían que se había ido sin avisar. Yo sabía que no. Lo último que vi fue al chavo entrando a su tienda la noche anterior, cuando ya estaba cerrada. Un par de días después, Kiko apareció con un zapato ensangrentado. Decía que lo había encontrado en el patio, detrás del barril del chavo.
Cuando doña Florinda lo olió, su cara se puso blanca. Reconoció que era de don Felipe. Esa noche, los ruidos volvieron. Ya no eran solo chasquidos húmedos. Ahora eran golpes contra las paredes, pasos corriendo en el techo, susurros en cada rincón. Me levanté y vi sombras pasar rápido por el patio, pero no eran de personas, se movían demasiado agachadas, demasiado rápido. A medianoche, escuché un grito. Venía de la casa de doña Clotilde. Salí corriendo y vi su puerta abierta. La encontré en el suelo, temblando, con la mirada fija hacia la esquina oscura de su sala. Cuando encendí la luz, no había nada, salvo unas marcas profundas de uñas en la pared, como si alguien hubiera tratado de trepar por ahí. Era él, me dijo con la voz quebrada. Pero no era un niño, era algo más grande. Al tercer día, ya nadie salía después del atardecer. El silencio se adueñaba de la vecindad, roto solo por los pasos que corrían en el pasillo o los golpes que venían de las azoteas. Todos sabíamos que el chavo merodeaba. Yo apenas dormía. Me quedaba sentado junto a la puerta, navaja en mano, esperando escuchar el rasguño que anunciaba su llegada. Y llegó. No fue un rasguño, sino un golpe fuerte que casi tiró la puerta. Luego, silencio. Después, un susurro. Ramón, ya es hora. La voz no era infantil. Sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo. La madera crujía, y vi como algo oscuro se filtraba por la rendija inferior, un líquido espeso que olía a sangre. Abrí la puerta de golpe y lo vi ahí, encorvado, con la piel pálida y los ojos negros como pozos. Tenía las manos manchadas y un bulto sobre el hombro. Reconocí el vestido de la Chilindrina. El miedo me quemó por dentro y corrí hacia él. No pensé. Le lancé la navaja y le rozó el brazo, pero en vez de sangre, salió un líquido negro que chisporroteó en el suelo como si estuviera hirviendo. Él soltó una carcajada seca y dejó caer el bulto. Era solo un muñeco, pero tenía el rostro de mi hija. Pronto, dijo, será de verdad. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, armados con lo que podían. Palos, cuchillos, botellas. El chavo retrocedió hacia el centro del patio, sonriendo, como si estuviera esperando ese momento. Y entonces, comenzó. Su cuerpo se arqueó de una forma antinatural, los huesos sonaron como ramas secas, y su boca se abrió más de lo que debería, dejando ver 3 hileras de dientes finos. La piel de su rostro se estiró y los huecos de los ojos se llenaron de un brillo rojo. La luz del farol parpadeó y, cuando volvió, él ya no estaba donde lo habíamos visto. Sentí un golpe a mi derecha. Doña Florinda gritó. Algo la había arrastrado hacia la sombra del pasillo. Corrimos, pero solo encontramos una mancha de sangre y su zapato. Kiko lloraba en el centro del patio, mirando a todas partes. Doña Clotilde rezaba en voz baja, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía juntar los dedos. No es un niño, dije en voz alta, aunque todos ya lo sabíamos. Y no se va a ir solo. El patio estaba en silencio. Ese silencio pesado que no deja respirar, que hace que hasta el latido del corazón suene como un tambor en los oídos. Todos nos mirábamos, intentando convencernos de que tal vez se había ido, pero en el fondo sabíamos que solo estaba esperando. Yo apretaba la navaja con tanta fuerza que sentía que me cortaba la mano. La Chilindrina estaba dentro de la casa, escondida bajo la cama. Le prometí que no dejaría que se la llevara. El primer ataque fue rápido. Don Barriga gritó, y cuando volteamos, lo vimos colgando del techo del pasillo, como si algo lo hubiera levantado con una fuerza imposible. No alcanzamos a reaccionar. Una sombra se deslizó por la pared y desapareció con él. Lo único que cayó al suelo fue su reloj, roto, todavía marcando la hora. Doña Clotilde empezó a rezar más fuerte, pero su voz fue cortada por un golpe seco. El chavo salió de la oscuridad, la tomó del cuello y la arrastró hacia su barril. Ella pateaba, arañaba, pero él la metió adentro, y el barril empezó a temblar, golpeándose contra el suelo, mientras de adentro salían sonidos húmedos y un chasquido constante. Kiko corrió hacia su casa, pero antes de que entrara, lo vi tropezar. El chavo estaba detrás de él, sosteniéndolo del tobillo. Y ahí lo vi claramente.
Ya no quedaba nada de humano en ese cuerpo. Era más alto, los brazos más largos, y su piel parecía estar pegada al hueso, tensa y grisácea. La boca, Dios mío, la boca le llegaba hasta las orejas, llena de dientes pequeños y afilados como agujas. La lengua, larga y delgada, se movía como un gusano en el aire. Salté hacia él y le clavé la navaja en el hombro. El líquido negro volvió a brotar, y un olor asqueroso, mezcla de óxido y carne podrida, me golpeó. «Suéltalo», grité. Se giró hacia mí, con esos ojos vacíos y esa sonrisa torcida. «Tú serás el último, para que lo veas todo». Entonces empezó la cacería. Corrimos por el pasillo, esquivando las sombras que se movían por las paredes. Cada vez que volteaba, lo veía arrastrándose por el techo, como una araña, los dedos alargados clavándose en las grietas. Sus movimientos eran rápidos, pero descoordinados, como si los huesos se dislocaran y recolocaran en cada salto. Llegamos a la puerta de mi casa y metí a Kiko adentro. Le dije que no saliera, pero la puerta se estremeció con un golpe tan fuerte que las bisagras crujieron. Lo vi entrar, y vi como la luz del farol lo revelaba en su forma completa. El cuerpo delgado, desproporcionado, con huesos sobresaliendo de la piel, la cabeza ladeada y la boca abierta en un gesto que no era una sonrisa, era hambre pura. Saltó sobre mí. Sentí sus garras rasgarme el hombro, la sangre caliente escurriendo. La navaja cayó. Él se inclinó hacia mi cara, y por primera vez lo escuché respirar, como si tuviera algo vivo moviéndose dentro de los pulmones. Me lancé hacia atrás, chocando contra la mesa. A tientas, agarré una botella y se la rompí en la cara. El líquido negro volvió a chorrear, pero él apenas retrocedió. «Tarde o temprano», susurró, «serás como yo». Logré empujarlo y corrí hacia el patio. Los vecinos que quedaban estaban muertos o lo que quedaba de ellos estaba tirado en el suelo. El barril estaba volcado, y de su interior salía un olor insoportable. No quise mirar. La Chilindrina gritó desde la ventana. Él lo escuchó. Giró la cabeza de golpe y corrió hacia ella. Yo me lancé detrás, y en ese instante sentí algo que no olvidaré jamás. Sus dedos en mi cuello, fríos, huesudos, apretando con una fuerza inhumana. Todo se volvió negro, y cuando desperté, estaba solo en el patio. No había cuerpos. No había sangre. El barril estaba en su lugar. La luz del día entraba tranquila, como si nada hubiera pasado. La Chilindrina estaba en la puerta, mirándome. Sonreía. «Papá», dijo, «¿quieres jugar con nosotros?». Detrás de ella, en la sombra, vi los ojos del chavo, y otros más, pequeños, brillando.